Acabamos de tener noticia de que la jueza Ana Jesús Zulueta, del Juzgado de Instrucción número 2 de Gasteiz, ha archivado la denuncia que interpuso la familia de Suban Nafarrate contra la actuación de la Ertzaintza el 29 de marzo del 2012, día de huelga general en que Suban recibió un pelotazo por parte de la Policía Autonómica que le dejó inconsciente y le tuvo ingresado en la UCI durante 6 días. No les creemos, ni a Ares cuando dijo que en su día que no hubo siquiera disparo de pelotas y que Suban y su familia mentían, ni al jefe del operativo policial, ni al escopetero implicados en los hechos que declararon en el juicio que disparo, a verlo hubo, pero sin pelota, que solo fue una salva. Ni a la jueza, que de tan convencida de la presunción de veracidad de la policía, ni siquiera toma declaración a los testigos propuestos por la familia de Suban, o no ve ninguna duda razonable en las imágenes de vídeo que muestran cómo suena un disparo y acto seguido alguien cae desplomado, o toma como única referencia válida el informe del forense, despreciando el del médico presentado por Suban. Todo ello antes, o quizá después, de concluir que, obviamente, el golpe que pudo haber matado a Suban fue fruto de golpearse la cabeza al tropezar por sí mismo en la huida. Baliteke Aresek bertan ziren ertzainek eta epaileak zalantzare egitea. Ez ote zuen Subanek kolpe hori nahita eragin? Zehazki ertzantzaren eta orokorrean instituzio demokratikoen izena berari azloitzeko. Zalantza hori ere argitzeko aukera izango dute Subani eta beste bi pertsonari desobedientzia egozten zaien epaiketan. Izan ere, lotsagarriki horretan gertatu da poliziaren aurka jaio zen salaketa. No les creemos, porque sufrimos su violenta actuación generalizada aquel 29 de marzo, que como ya dijimos en entonces, vulneró el propio derecho a la huelga, porque les vimos disparar pelotazos, incluso en la masiva manifestación de la tarde, a bulto, contra miles de personas. Hurrengo egunean, berriz ere amorruz kargatu zutelako Gasteizko akanpada mugimenduak deituriko kontzentrazioan Subanekiko elkartasuna adieraztea eta poliziaren violentzia salatzea helburu zuena alegia. Eta egun bat geroago ere, Suban pilotaren markaburuan zaintza intentsiboko unitatean zegoela, arma berdinak Inigo Kabakaz lurperatu eta gutxira zeran mehatxatu zuten, oso modu sentiberan eta proportzionaltasun handiz. Poliziaren aurka aldarririk oihukatuz gero kargatuko dugu. Eta zalantzarik egotekotan berriz, hau gehitu zuten, pilota pistolekin. No les creemos porque este no es un caso aislado, ni en cuanto a actuación policial, ni en cuanto a posterior ocultación y deformación de los hechos. Que se lo pregunten a Íñigo Cabacas, a su familia, que viene denunciando las continuas trabas y dilaciones en la investigación por parte de la Consejería de Interior. Galde diezaiotela arartekoari, ertzantzari askotan errepikatu baidizkio oinarrizko gomendio berak. Indarkeriaren neurriko erabilerari buruz, berme judizialei buruz eta salatzailearen hitza baliogabetzeko asmoz salatzailea salatzeko automatismoari buruz. Helburu duena deituren bat egotziz impunitate eta beldur mezua helaraztea agenteren bat salatzeko asmo txikiena duenari. Eta noski, gauza bera errepikatzen diardu 15 urte hauetan ezaiolako inolako kasurik egin. Inigo Kabakasen erailketaren inguruko informazioa eskatu besterik ez zuen egin arartekoak. Hain zuzen, herriaren defendatzailea den kargu publiko horrek, parlamentuak berak jarritako kargua alegia eta polizia autonomikoaren erantzuna Ares buru izanek informazio hori ukatu eta publikoki Inigo Lamarkaren aurka gogor egitea izan zen. Behintzat, gertakarien parte bat argitzen saiatzeagatik. Hori horrela izanik, beraz, zer errespetu izango die kaleko pertsonei eta herri mugimendu eta sindikatuei? Si la judicatura se dedica a encubrir las faltas de responsables políticos y agentes que ostentan por ley el monopolio de la violencia en vez de velar por evitar sus excesos, ¿cómo podemos esperar justicia en vez de impunidad? No les creemos a ellos, creemos a Suban, a los testigos que narraron lo ocurrido cuando Suban ya estaba inconsciente. Creemos en lo que vimos y vivimos a lo largo de toda la jornada y en lo ocurrido en otros casos y en otros lugares. En los juzgados y despachos, la policía goza de presunción de inocencia y la ciudadanía de culpabilidad. Entre nosotras, la experiencia nos dicta lo contrario. Agian, komeni litzateke aditu inpartzialak baimentzea kasu horiek argitzeko. Baina badirudi auzitegietan behintzat ez dugula halakorik aurkituko. Nolanahi ere, Subanentzako justizia eskatzen dugu, eta maila guztietan erantzunkizunak banatzen has daitezela. No les creemos, y sentimos que tenemos la obligación de decirlo cuanto más alto mejor, porque ante la oleada de recortes de derechos sociales, civiles y políticos, en un contexto de bancocracia donde la política oficial se nos muestra corrupta y servil al dinero, vamos a tener que seguir protestando y saliendo a la calle. Desde aquella huelga en que casi matan a Suban, no hemos hecho más que acumular nuevas razones para ello. Es necesario denunciar este atropello, porque no hacerlo hoy es multiplicar las opciones de que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.
Bueno, por todo esto, para denunciar todo esto y en apoyo a Suban, hemos convocado una movilización para el próximo miércoles a las 7:30 enfrente de la comisaría de la Ertzaintza en la calle Olaguibel. Y el lema, en consecuencia con todo lo que hemos dicho ahora, es Ares, Ertzaintza, jueces, judicatura, nos creemos, justicia Suban en chat. Invitamos a todos los gastistarras y a todas las gastistarras a aparecer allí, a colectivos sociales y a sindicatos también, porque esta ha sido una convocatoria de urgencia, dado pues, la celeridad, y a colectivos y a sindicatos también a que muestren el apoyo a la marcha en los próximos días. Invitamos también, visto el auto de la jueza, a acudir con cascos de bici, con el casco que cada uno tenga en su calle a la convocatoria, para demostrar nuestra buena voluntad de que no queremos que vuelva a pasar que alguien fortuitamente se dé contra la cabeza y esté a punto de morir, y nuestra buena voluntad en el sentido de que no queremos manchar el nombre ni de la Ertzaintza ni de ninguna institución democrática si algo tan fortuito se vuelve a ocurrir.